Y qué agradable saber que en nuestro país, en nuestra Venezuela, pues hay parte de la academia prestada a precisamente a debatir, a diseñar estrategias para Sí. recuperar nuestro sistema educativo que ya no venía muy después de la pandemia, pues ya ustedes se imaginarán cómo Sí. quedamos, Y ¿no? que hablábamos también, Ricardo, en el primer programa del año de todo lo que iba a presentar o lo que ya presentó el UCAP con este plan de emergencia, construir 24.000 escuelas, Ajá, sí. preparar a 250.000 docentes, todo un plan ya que se va a empezar a ejecutar o que, bueno, va a empezar quizás la construcción de todo un sistema educativo que tanto necesita el país. Perfecto, por eso tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Calatrava, él es director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, porque desde la UCAP, como sabemos, pues una universidad referencia en nuestro país, ha hecho propuestas, ¿no? Entre ellas destinar el 30% del IVA para recuperar el sector educativo. Entra esta entre otras. Profesor Carlos, ¿cómo está? Le saluda a Ricardo Grafe y Lucas Arabia. Bienvenido a Onda Valencia. ¿Cómo anda? Hola, muy buenas tardes a ustedes, al equipo y a la audiencia, siempre a la orden. Bueno, interesados en esta visión, ¿no? De la UCAP, ¿qué habría que hacer, ¿no? Para recuperar el sistema educativo? Bueno, mira, esta propuesta nuestra que generamos desde la escuela, lo primero que tenemos que decir es que la construimos en equipo, la hicimos los profesores, los estudiantes y los egresados de nuestra escuela, estableciendo prioridades y entendiendo que la educación venezolana ya no soporta un diagnóstico más. Bien, ya estamos en un momento de tal estado terminal de la crisis del sistema que o lo renovamos o lo renovamos. Ya no lo que vamos a estar y eventualmente siempre vamos a seguir haciendo diagnóstico, eso no lo pongamos nunca en duda, pero vamos a seguir hablando de cómo todos los años va bajando los índices de la cantidad de maestros que se están yendo. Entonces jugar a un poquito, hacer el forense, ¿no? De cómo está el sistema. Entonces al querer entender esto, nos dimos cuenta que bueno, vamos a jugárnoslas, vamos a hacer un poquito, nos han dicho valientes, otros nos han dicho temerarios, pero al final es dar un paso en avance para poner el tema educativo en Venezuela ya no desde la polaridad de la crisis, sino desde la polaridad de lo posible, de lo que se puede generar y de lo que se puede construir. Por eso es que nos juntamos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 y del cual tomamos tal cual el ODS número 4, que claramente señala desde el principio de esta década, por cierto, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades para todos. Ese es el mandato, si queremos, de las Naciones Unidas. Y a partir de esos objetivos establecimos una suerte de 5 metas, 5 líneas, 5 prioridades que están abiertas al debate. Eso es importante porque no queremos que se entienda que esto es una propuesta última, acabada, y que nos tienen que hacer caso y que tienen que moverse a lo que nosotros digamos. No, más bien es al revés. Estamos poniendo unas líneas, eso sí, con previsión de acciones inmediatas y a mediano plazo, hasta con indicadores para que las debatamos, para que las discutamos, más aún cuando formamos parte como escuela de la Alianza por la Educación, que lo estamos autorizando con alegría desde el año 2022. Correcto, profesor Calatrava. Y bueno, y es interesante esa óptica, ¿no? Como usted bien lo hacía referencia de diseñar, diagnosticar, pero desde lo viable, ¿no? Desde lo posible, porque como usted bien lo dice, bueno, tenemos lamentablemente años escuchando pues cifras poco alentadoras. Pero, por ejemplo, esto de destinar parte de los impuestos o del IVA, en este caso, que es lo que leo por acá, ¿cómo podría incidir? Es decir, si nos quedamos solo con esa decisión, ¿cómo podría incidir en el sistema educativo venezolano? Bueno, mira, la propuesta o la acción que estamos proponiendo que le ha gustado mucho a ustedes, los comunicadores sociales, de ese número redondito, un 30% del IVA, pero no es nada más del IVA, también un 30% de lo que se tributa por el impuesto de sucesiones, que es un impuesto que ingresa muchísima plata al fisco nacional. Destinado directo a educación está en una línea, está en una meta, que es la de garantizar, asegurar que todos los venezolanos entre 0 y 18 años, que son los que deben ir a la escuela, vayan a la escuela. Justamente al tener una partida de recursos de este calibre, estaríamos garantizando la acumulada de las escuelas que ya tenemos, la creación de más de 24.000 escuelas, que tuviéramos recursos suficientes para la organización, para la ejecución de programas para atender la emergencia educativa, principalmente todo lo que tiene que ver con los mecanismos compensatorios para atender
requiere el rezago pedagógico, que el rezago pedagógico es: estoy en quinto grado, pero tengo aprendizaje consolidado, que es equivalente a tercer grado. Estoy graduándome de bachiller, pero lo que manejo y lo que conozco es equivalente a tercer año de bachillerato. Entonces, bueno, eso hay que atacarlo. Eso entra dentro de lo que es emergencia, vale señalarlo, pero también es reconocer que hay 3 millones de excluidos plenos del sistema educativo, es decir, niños y jóvenes entre 0 y 18 años que no han pisado una escuela. Pues distinto a los desertores eran los que estaban y se fueron. Estos son los que están aprendiendo a leer, escribir y a sumar y a restar, quién sabe cómo y por caridad de quién. Y justamente a ellos tenemos que ofrecerles, a través de la modalidad de educación de jóvenes y adultos que está establecida por la Ley Orgánica de Educación, los mecanismos de educación alternativa para los excluidos, que pueden ser multimodales, bimodales, semipresenciales, justamente para ir logrando su escolarización. Entonces, solamente logramos esa reforma en el Código Orgánico Tributario, en la Ley de Presupuesto Público, que ese ingreso de recursos llegue a educación, y tenemos una base financiera, una base material, bien que es suficiente para poder sostener un conjunto de reformas que el sistema educativo requiere, que incluye también el aumento salarial a los docentes, la dotación tecnológica y una cantidad de cosas importantes que necesitamos. Primero que todo, para garantizar el derecho humano a la educación, y segundo, que me parece más bonito que todo esto, es el verdadero ejercicio de la educación como un deber social fundamental. Cuando decimos que es un deber social fundamental, es que es una responsabilidad, sí, importante del Estado, pero en el mismo nivel de importancia y de relevancia de la sociedad y de la familia. Entonces ahí tenemos que comenzar a jugar en equipo, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que hacer la tarea de reconocer que lo que hemos hecho durante las últimas 2-3 décadas no nos ha funcionado, porque ahí están los resultados, ahora pruebas nos remitimos. Bueno, ensayemos lo distinto, hagamos cosas distintas para obtener resultados efectivos. Por supuesto, y bueno, si la gente paga el IVA y no sabemos para dónde se van, si la gente supiera que el IVA o parte del IVA va para nuestro sector educativo, pues creo que en definitiva estaríamos más prestos los venezolanos para pagar ese impuesto, digamos, con gusto, ¿no? Así es. Profe, yo sé que... Ojo, esto no es nuevo, por cierto, que se me olvidaba decirlo. En la historia de Venezuela esto ha pasado antes. Cuando el general Guzmán Blanco decretó la instrucción primaria gratuita y obligatoria en 1870, el financiamiento venía del impuesto de las entaspillas, de los timbres fiscales, y de ahí salía plata para crear escuelas, plata para formar a los maestros, plata para pagar a los maestros y hacer los libros que se entregaban a las escuelas. Pero en 1898, un código de instrucción que inventó por ahí Joaquín Crespo, los reales para educación entraron en presupuesto público y ahí comenzamos una historia no muy bonita que la estamos todavía padeciendo. ¿No sé? Ahora, profe, tenemos números que ustedes mismos han proporcionado, que son 24.000 escuelas. Quizás cómo poder distribuirlas a nivel nacional, quizás cuál estado es el que está en este momento en esa emergencia educativa. Sabemos que, sí, sin duda, el país en este momento, si miramos, vemos el panorama, no es nada alentador, pero quizás cuál es el estado más afectado y por dónde comenzar. ¿Eso lo tienen o eso va a ir caminando durante todo el transcurso del plan? Justamente, el número de escuelas, y sobre todo, aparte del número de escuelas, el número total de educadores que necesitamos salieron de las necesidades por entidad político federal. Ya vimos a cada estado de Venezuela y encontramos que los estados de mayor pobreza, mayor desigualdad, son los que necesitan mayores escuelas y son los que necesitan más profesores. Para eso no estamos haciendo sino otra cosa que tomar información del censo y calculamos por métodos de ciencias sociales, investigamos dónde hay mayor desigualdad en educación y comprobamos primero que todo que esto está vinculado con pobreza. Al ser el estado más pobre, evidentemente hay mayor exclusión, faltan más escuelas y faltan más profesores. Entonces, esto nos lleva a reconocer y a entender que, bueno, que por ejemplo, el estado Apure necesita un poquito más escuelas de lo que puede necesitar el estado Carabobo o las que podemos necesitar nosotros acá en Caracas. Sin embargo, vale recordar que esto tiene una base de carácter poblacional, es decir, estados mayor poblados van a tener una densidad de mayor ubicación de nuevos muchachos entre 0 y 18 años en las nuevas escuelas y evidentemente donde sacaremos los nuevos profesores. Sin embargo, esto lo tenemos también evaluado, esto lo tenemos también, si quieres, como todos los universitarios investigados, con todo lado previsto, pero igual, esto entra al debate, esto entra a la discusión y esto nos llena a nosotros de mucha ilusión
reconocer que desde que esto lo estamos haciendo público, que lo hicimos público la primera vez el 29 de noviembre y por picardía de nuestros compañeros de comunicaciones UCAP, la dirección de prensa de la universidad, por ser estos días la Semana del Maestro que se celebró el día lunes, quisimos que esto fuera un regalo a Venezuela para reconocer que sí es posible pensar en un nuevo sistema educativo y no solo pensarlo, sino ponerle plazos, ponerle números, ponerle resultados, ponerle indicadores, que al final te va ayudando a reconocer también el tamaño del monstruo, ¿no? Y saber hasta dónde dirigir la atención. Por supuesto, porque además, bueno, por ahí dicen que a algunos no les interesa, ¿no?, que haya educación en Venezuela, ¿no? No les interesa contar con una población educada. Esa podría ser una razón, pero en todo caso la esperanza de un país y de una nación siempre va a reposar en la educación. Profesor, un gran abrazo y gracias por tener la gentileza. Sabemos que hizo una pausa allí en sus ocupaciones para atendernos. Feliz tarde para usted. No, agradecido por la oportunidad, agradecido a ustedes, a la audiencia, a todo el equipo, siempre a la hora. Mis estudiantes están ahorita haciendo un ejercicio, están haciendo un examen que estamos cerrando. Ellos deben estar diciendo, profesor, que se tarde, que le hagan muchas preguntas. Ustedes deben estar haciéndose el examen a libro abierto ahorita, pero no importa. Disculpe, profesor. No, los educadores somos los más democráticos que hay. Del rancho al cielo todo pasa por nosotros. Fuerte abrazo, profe. Chévere, un abrazo, agradecido. Amigos, el profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.